Bien. Bueno, vamos a arrancar con la siguiente ponencia que la va a dar el ingeniero Fernando Catayama. El tema es bomba contra incendio eléctrica o con motor diésel. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué tema? Bien. Fernando es ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Perú. Es especialista en automatización industrial con posgrado en control automático en la Universidad de Kumamoto, Japón. Es máster en certificación energética en edificaciones existentes por SNECA Business School de España, expresidente de la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios de Perú y actual presidente de la sección Perú de ISA International Society of Automations. Bien. Fernando después tiene 25 años de experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios, salas de bombas, sistemas de rociadores automáticos, agua nebulizada, sistemas de supresión por espuma, agentes limpios, sistemas de detección y alarma de incendios, presurización de escaleras para aplicaciones variadas como hoteles, hospitales, centros logísticos, almacenes, aeropuertos, edificaciones de oficina, centros comerciales, minería, industria manufacturera, alimentación química e hidrocarburos. Un aplauso para Fernando. Muchas gracias por participar. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bueno, empezando creo que con los locales, los expositores peruanos aquí. Eh, el tema para debate, creo que no nos vamos a poner de acuerdo. De hecho, tampoco es la intención definir si un sistema es mejor que otro. Hasta creería que de repente los voy a confundir más con lo que voy a presentar. Pero la idea es exponer todos los criterios que se deben tomar en cuenta para poder decidir cuál es la opción a elegir como elemento motriz, ¿no? Para una bomba contra incendio, sea esta con un motor diésel o con un motor eléctrico. Ok, bueno. NFPA, en sus criterios de diseño, pues no menciona absolutamente nada respecto a qué sistema podría ser mejor que otro, ¿no? Simplemente nos da las opciones, inclusive hay un tercer elemento motriz que es la turbina de vapor, que está como una opción, pero que diría, en la mayoría de casos es algo que solamente sería práctico, en el cual tengamos un vapor residual y podamos utilizar una turbina, que podría ser una planta generadora quizás, ¿no? Pero nos vamos a centrar en estos dos sistemas, el motor eléctrico o el motor diésel. Como decía, voy a tratar de describir los conceptos que van a intervenir porque creo, al menos lo que veo, he visto en diseños locales y algunos de fuera, que no se toman en cuenta todas las variables que intervienen en los diseños. Muchos dicen, la bomba diésel es totalmente autónoma, no requiere de ningún suministro eléctrico. Cuando los bomberos lleguen seguramente van a desconectar el suministro eléctrico y si es una bomba eléctrica no va a poder funcionar. Pero dejamos de lado, y sobre todo lo que estamos viendo, menos diría, Perú, hoy estamos creciendo en construcción, no solamente en forma horizontal, sino también en forma vertical, y no solo vertical ascendente, sino vertical descendente. Tenemos edificios, si no me equivoco, uno de los edificios en Perú o en Lima tiene hasta 10 sótanos, ¿no? Entonces, ¿cómo sea el cable eléctrico, llevarlo 10 sótanos hacia abajo, o las tuberías de suministro de aire, o de expulsión de aire, o de venteo de gases de una sala diésel, ¿cómo es que se manejan? ¿No? Entonces, son cosas que van a intervenir en el costo y muchas veces no se están tomando en cuenta, ¿no? Ni siquiera como costo, sino ni siquiera como diseño. Y muchas veces es, no, el venteo, sácalo al lado. Tenemos un reglamento, bueno, nuestro reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú, sufrió
una modificación en el año 2021 en la parte de electromecánicas. No tiene nada que ver con lo que siempre vemos, A130, que es el código de seguridad para nosotros, sino con la parte electromecánica. Y nos abrió una ventana que dice: los gases de escape de un motor o de extracción de sótanos o cualquier elemento de combustión pueden salir a 3 metros del nivel de calle en los retiros que tuviera un edificio, siempre que no perturben y sean aprobados por la autoridad. Nos abre una ventana, pero también deja una ventana a la autoridad, si son aprobados, porque la autoridad puede decir: bueno, pero si sale tu gas de escape aquí, va a contaminar al vecino, por lo tanto, no te lo apruebo. Y si no se aprueba eso, ¿dónde hay que descargarlos? 3 metros del último nivel de la edificación. Entonces, imagínense, 10 pisos de sótano y 20 pisos de edificación, son 30 niveles que hay que sacar los gases de escape del motor. O 30 niveles que hay que sacar la línea de venteo del tanque de combustible, ¿no? Son cosas que muchas veces no se están evaluando y el impacto económico es muy importante. Además que esa longitud de tubo de escape tiene que intervenir en la selección del motor, porque va a generar una contrapresión que muchas veces podría generar que el motor se ahogue, no tenga el tiro suficiente para poder evacuar esos gases de escape, ¿no? Ok, bueno, vamos a describir qué es lo que dice las normas, porque no solamente voy a hablar de la NFPA 20, que es la norma de bombas contra incendio, sino que voy a hacer referencia también a otras normas de NFPA. Tenemos un abanico de bombas, ¿no? Hay algunas que, por su característica, solamente van a poder ser accionadas por un motor eléctrico, son las bombas verticales en línea. Pero para el resto, podemos escoger, de ambas opciones, sea esta motor diésel o un motor eléctrico. Bueno, ¿qué es lo que sí nos dice NFPA 20? El impulsor se seleccionará de acuerdo con, bueno, voy a leer literalmente, 952 si es motores eléctricos o 1122 para motores diésel y la opción que mencionaba, ¿no? 1312 para turbina de vapor, para proporcionar la potencia requerida y operar la bomba a la velocidad nominal y la carga máxima de la bomba bajo cualquier condición de flujo. ¿Ok? Entonces, serán esos capítulos sobre los cuales tendremos que referirnos dependiendo de qué elemento motriz queremos escoger. Muchas veces, sobre todo cuando hay o se quiere ver un respaldo, se dice: quiero una bomba eléctrica y una bomba diésel, ambas en paralelo. Lo que no se toma en cuenta es que los motores eléctricos, al menos para nuestro caso de bombas centrífugas, solamente van a poder girar a 2 velocidades, o cercana a 3600 RPM o cercana a 1800 RPM. Mientras que para los motores diésel, bueno, va a ser raro el caso que puedan llegar a 3600, hablando en Perú que trabajamos sobre 60 Hz, ¿no? Si fueran países que trabajan bajo 50 Hz de suministro eléctrico, estaríamos hablando de velocidades de giro de 3000 RPM o de 1500 RPM. Entonces, los motores diésel, digamos que el máximo podría estar en 3000 RPM, y luego vamos rangos inferiores que pueden ser 2600, 2300, 2100, inclusive 1800 RPM, que son los rangos nominales que puede operar un motor diésel. Por lo tanto, tenemos un abanico de opciones más amplio para la elección de motor diésel, y no necesariamente va a coincidir con el motor eléctrico o la bomba con motor eléctrico que se escoja, porque un motor eléctrico no puede girar a 2000 RPM o 2300 RPM. Entonces, muy difícilmente vamos a tener bombas gemelas, y uno puede decir: tengo el respaldo y tengo intercambiabilidad de respuestas entre ellas. Luego, las salas de bombas deben estar protegidas. O pueden estar protegidas con ciertas consideraciones.
dependiendo de la separación o la compartimentación cortafuegos que se tenga de la sala de bombas respecto del edificio al cual protege, ¿no? Pero si tenemos rociadores, o si se van a seleccionar rociadores para la sala de bombas, el criterio de protección o la clasificación de riesgo de una sala de bombas eléctrica es distinta de una sala de bombas con motor diésel. La de motor diésel clasifica como un riesgo extra grupo 2, mientras que la eléctrica como un riesgo ordinario grupo 1. Entonces, vamos a tener que hacer un diseño distinto para ambas salas, y de acuerdo a lo que está en la última edición de NFPA 13, bueno, ya no se hablan de curvas de área densidad, sino de puntos, una sala eléctrica demandaría 0,15 galones por minuto por pie cuadrado, mientras que una sala diésel 0,4. Vamos a requerir más agua para proteger una sala accionada por un motor diésel. Pues las reservas de agua, sinceramente aquí yo pensaría que no deberíamos considerar una sala de bombas caudales exteriores, ¿no? Bueno, hablando de un edificio. Entonces, inclusive no habría demandas interiores, así que esta parte no la consideraríamos, pero sí la reserva de agua. 90 minutos para una sala diésel versus 60 minutos para una sala eléctrica. Sí vamos a ver esa reserva exclusivamente para la sala de bombas. Algo que habló ayer Luis y Birma, el uso de las válvulas de alivio, ¿no? Solo son necesarias en bombas con motor diésel bajo ciertas condiciones que él explicó ayer, ¿no? Sobre el 121% de la presión de corte o de cierre, dependiendo de cómo nos refiramos a cada país esos términos hidráulicos en una bomba, más la altura estática de succión, más la compensación por niveles. Pero en una bomba eléctrica no se requiere la válvula de alivio. Entonces digamos que tenemos un menor costo involucrado en ese lado por la bomba eléctrica. Otro punto, y sí me he encontrado con estos copiar y pegar y de repente hacer un mirror en AutoCAD, bombas diésel que succionan del lado derecho, ¿no? Y se cotizan, y cuando llega la bomba a la sala de bombas para instalarse, se dan cuenta recién de que la succión está del otro lado, y es imposible cambiar el sentido de giro de una bomba con motor diésel, ¿no? Como dicen, papel aguanta todo, ahora dirá, bueno, software o AutoCAD aguanta todo. Cometemos y se comete ese error muchas veces, ¿no? En un motor diésel siempre tenemos, bueno, viendo desde el lado de la bomba hacia el motor, el sentido de giro antihorario. Por lo tanto, la succión siempre va a estar del lado izquierdo y la descarga del lado derecho. Eso, por ley, digamos, van a tener que tomar en cuenta cuando se diseñe con una bomba que va a estar con un motor diésel. Mientras que para una bomba con motor eléctrico, justamente aquí se ven dos bombas, digamos, en espejo, de respaldo una de la otra, y una tendrá el sentido de giro inverso al otro, ¿no? Justamente en este caso, para buscar ahorrar espacio. Esta, digamos que viéndolo desde el lado del motor, va a tener, giro horario, y la del lado posterior, un giro antihorario, ¿no? Entonces se puede escoger esa configuración, y es más, debe ser una de las condiciones cuando ustedes pidan una bomba contra incendio eléctrica, definir el sentido de rotación. ¿Qué nos dice NFPA 20? Bombas contra incendios para edificios de gran altura. Nos dice, cuando se utilizan bombas contra incendio accionadas por motor eléctrico, se debe proporcionar una fuente alternativa confiable de energía, de acuerdo con la sección 9.6, o una bomba contra incendios de respaldo, de acuerdo con la sección 9.3, para la instalación de las bombas contra incendio. No es parte integrante de la norma, pero en el anexo, digamos que se define que es una fuente confiable de energía, y nos dice aquella que no ha sufrido durante un año más de 10 horas continuas de interrupción. Bajo esa definición,
en Lima por lo menos, tenemos siempre una fuente confiable de energía. Entonces, no sería estrictamente necesario cumplir con una fuente de respaldo para una bomba eléctrica. Ahora, ¿cuál es ese respaldo? Las bombas contra incendios que presten servicios a zonas que están parcial o totalmente más allá de la capacidad de bombeo del aparato del Departamento de Bomberos, deberán estar provistas de uno de los siguientes. Una unidad de bomba contra incendio de respaldo totalmente independiente y automática, dispuestas de manera que todas las zonas puedan mantenerse en pleno servicio con cualquier bomba fuera de servicio, o un medio auxiliar que sea capaz de proporcionar toda la demanda de protección contra incendios que sea aceptable para la autoridad competente. Nos da estas opciones si es que estamos por encima de lo que bomberos puede suministrar, lo cual sería para la mayoría de edificios modernos, sean estos de vivienda o de oficinas, vamos a tener pues edificios de 10, 20, por ahí estamos llegando un poco más de pisos en algunos casos, ¿no? Ok, bueno, sobre eso entonces podría ser entonces más confiable una bomba con motor diésel. ¿Qué más nos dice en el capítulo 9, que es exclusivamente sobre las bombas con motor eléctrico? Todas las fuentes de alimentación deberán estar ubicadas y dispuestas para protegerlas contra daños por incendio dentro de las instalaciones y riesgo de exposición. Entonces debemos, proteger nuestra alimentación eléctrica. No se aceptarán medios de interrupción por falla tierra en ningún circuito de energía eléctrica o control de bombas contra incendio. Otro día también un ingeniero amigo me consulta, ¿y los interruptores diferenciales para las bombas? Nuestro reglamento pide que todos los circuitos deban tener interrupción diferencial de protección de falla tierra. Sí, pero hay una excepción. Las bombas contra incendio, ni los paneles de alarmas contra incendio deben tener protección diferencial. O sea, nada que lo desconecte. Ni tampoco se instalarán medios de interrupción de falla de arco, ¿no? Digamos que son excepciones justamente para las bombas eléctricas. No hay protección de falla tierra ni protección contra arco eléctrico. ¿Ok? Entonces, debemos tener presente eso en coordinación con el proyectista eléctrico para no tener estos inconvenientes que haya un elemento que desconecte la energía de una bomba contra incendio. La fuente normal de energía requerida en 921 y su encaminamiento se dispondrán de acuerdo con uno de los siguientes. Bueno, una conexión de servicio dedicada a la instalación de bomba contra incendio, conexión de la instalación de producción de energía en el sitio dedicada a la instalación de la bomba contra incendio, o sea, digamos que pudiera haber un generador exclusivo, conexión de alimentación dedicada, derivada directamente del servicio dedicado a la instalación de la bomba contra incendio, como conexión de alimentación, donde se cumplen todas las siguientes condiciones. La instalación protegida es parte de una disposición estilo campus de varios servicios, varios edificios. Se proporciona una fuente de energía de respaldo desde una fuente independiente de la energía normal. No es práctico suministrar la fuente normal de energía a través de la que se dispone en 9221, 9222 o 9223. Y que deba estar de acuerdo a la autoridad competente. Y estos dispositivos de protección contra sobrecorriente en cada medio de desconexión se coordinan selectivamente con cualquier otro dispositivo de protección contra sobrecorriente del lado de suministro. Y lo otro es tener una conexión de transformador dedicado directamente desde el servicio que cumple con los requisitos de la NFPA 70, el artículo 695 que trata justamente sobre bombas contra incendio. Y aquí tenemos entonces ejemplos de esta posible configuración. Bueno, del lado derecho, un generador exclusivo para la bomba contra incendio, ¿no? Y del lado izquierdo, y es algo que, en nuestro código eléctrico ha habido una mala interpretación, en nuestro reglamento nacional está correctamente descrito así, y es que si tenemos la alimentación, lo que pide la norma es que este interruptor no desconecte el suministro.
no es que sea un suministro independiente. No tenemos por qué pedir un suministro independiente del concesionario eléctrico. Puede ser el mismo, solamente que el interruptor general del edificio no me desconecta la bomba contra incendio, ¿no? Eso es lo que permite NFPA 20, eso es lo que permite el Código Eléctrico Nacional y eso es lo que permite nuestro RMI en la 130. Sin embargo, en nuestro Código Eléctrico Nacional pide que sea un suministro independiente para que compensar ambas cosas, pero hay muchos, bueno, perdón, hay muchos otros sistemas, creo que nos toca es la siguiente, bueno, perdón. Entonces uno dice, bueno, y si quiero hacer un mantenimiento aquí, ¿cómo hago? Porque no tengo cómo aislar el sistema del suministro. Lo que nos da la opción ahora también, las normas, es tener un seccionador, aguas arriba de mi alimentación a la bomba, de tal manera de poder hacer servicio, porque si no, o si quiero hacer un servicio al controlador al tablero, tendría permanentemente tensión presente en la entrada del interruptor. Así lo haya desconectado, en la entrada va a haber tensión. Y la forma entonces, bueno, hay un código eléctrico que es el ANFPA 70 de trabajo eléctrico o trabajo seguro en electricidad. La mejor manera de evitar el riesgo eléctrico es cuando no hay electricidad. Entonces, si desconecto aquí, tengo este equipo libre de tensión. No hay ningún riesgo eléctrico para hacer algún trabajo o conexión ahí. Entonces, nos permite tener este interruptor para poder seccionar la carga y poder hacer mantenimiento al tablero eléctrico. Y otra de las condiciones disponibles es que yo tenga, bueno, mi subestación, digamos, en el complejo, y tenemos el interruptor principal, y de aquí saco la derivación hacia el tablero de la bomba contra incendio. Es algo que la norma nos permite. En algunas instalaciones, he visto que eso existe, instalaciones industriales, esto existe, a pesar de que nuestro código eléctrico no lo permita, ¿no? Ok. Para instalaciones de bombas contra incendios que utilicen la disposición 9221, 9222, 9223 o 9225, para la fuente normal de energía, no más de un medio de desconexión se debe instalar, y se debe instalar un dispositivo de protección contra sobrecorriente asociado en la fuente de alimentación del control de la bomba contra incendio. O sea, sí se permite un medio de desconexión, pero solo uno, ¿no? Y este debe tener coordinación con la capacidad eléctrica del tablero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también muchas veces? Que no existe esta coordinación, y si hubiera, inclusive para efectos de arranque de la bomba, este elemento de desconexión es el que se activa, no debiendo activarse, ¿no? Porque no hay una correcta coordinación entre los elementos de protección. Cuando se instalen los medios de desconexión permitidos en 923, los medios de desconexión deberán cumplir todos los siguientes requisitos. Deberá identificarse como adecuado para su uso como equipo de servicio. Se podrá bloquear tanto en la posición cerrada como en la posición abierta. Estará ubicado alejado de otros medios de desconexión del edificio. Deberá ubicarse alejado de otros medios de desconexión de la fuente de las bombas contra incendios. Y deberá estar marcado como medio de desconexión de las bombas contra incendio en letras que no tengan menos de 1 pulgada de altura y puedan verse sin tener que abrir la puerta o cubiertas del recinto. Bueno, ¿qué más? Cuando se instalen los medios de desconexión permitidos en 923, se debe colocar un cartel junto al controlador de la bomba contra incendios que indique la ubicación de estos medios de desconexión y la ubicación de cualquier llave necesaria para desbloquear la desconexión. Cuando se instalen los medios de desconexión permitidos en 923, la desconexión deberá ser supervisada en la posición cerrada mediante uno de los siguientes métodos. Dispositivo de señal de estación central, propietario de estación remota, o sea, que esté, digamos, conectado al sistema de
de alarma contra incendios que esté supervisado por él. Servicio de señalización local que provocará el sonido de una señal audible en un lugar constantemente atendido. Y bloqueo de los medios de desconexión y posición cerrada. Y cuando los medios de desconexión estén ubicados dentro de recintos cercados o en edificios bajo el control del propietario, sellar los medios de desconexión y realizar inspecciones registradas semanales aprobadas. Esa es una fotografía de un fabricante de referencia sobre qué es ese elemento de desconexión. Simplemente un seccionador que pueda ser manipulado externamente, ¿no? Y se instale independientemente al tablero controlador de la bomba contra incendios. Ok. No se requerirá una fuente alternativa de energía para la bomba contra incendios primaria cuando se instale una bomba contra incendios de respaldo impulsado por un motor diésel, una bomba contra incendios de respaldo impulsado por una turbina de vapor o una bomba contra incendios de respaldo impulsada por un motor eléctrico con una fuente de energía independiente que cumpla con 922 de acuerdo con esta norma, ¿no? Creo que en México, me corriges, deben utilizarse siempre bombas duales, bomba eléctrica primaria y diésel secundaria. Dice no es de carácter obligatorio, pero la autoridad realmente. Bueno, entonces, conversando con empresas que comercializan bombas en México, pues sus volúmenes de ventas son mucho mayores, el doble que lo que de otros países, porque siempre venden de a dos, ¿no? Cuando exista la fuente alternativa de energía, deberá ser suministrada desde una de las siguientes fuentes. Un generador instalado de acuerdo con la sección 9.6 o una de las fuentes identificadas en 9221, 9222, 9223 o 9225, donde la energía se proporciona independientemente de la fuente de energía normal. Entonces, sí nos lleva a tener que, de repente, considerar una fuente adicional. Un punto que, digamos, no se toma en cuenta correctamente, o creo que muchos colegas eléctricos no toman los criterios correctos para dimensionar los cables de alimentación a una bomba eléctrica. Y es la caída de tensión admisible que debe tener el tablero controlador para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Entonces, son básicamente dos criterios distintos a lo que se utiliza para cualquier otro tipo de motor. El primero es que el voltaje en los terminales del controlador no debe caer más del 15% por debajo de lo normal en condiciones de arranque. Esta condición muchas veces no se toma en cuenta, solamente toma en cuenta corriente admisible del cable, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces, sobre todo cuando tenemos distancias largas desde el suministro hasta el tablero, se pueden producir, si es que subdimensionamos los cables, caídas importantes de tensión. Y una de las condiciones, según un tablero controlador eléctrico, es que el circuito de mando, o sea, el que va a hacer accionar los contactores, debe estar al mismo voltaje del suministro de potencia. Entonces, si el voltaje cae más de 15%, es muy probable que los contactores no tengan la fuerza para poder establecer el contacto, ¿no? Y se produce un fenómeno que se llama el traqueteo del contactor, empieza a oscilar y podría generar el incendio propio del tablero de la bomba. Entonces, esta condición es muy importante, ¿no? Entonces, habrá que ver cuál es esa corriente de arranque que hay que dimensionar, que debe ser la corriente de rotor bloqueado del motor. Y lo otro es el voltaje en los terminales a los controladores del motor. No debe caer más del 5% por debajo del voltaje nominal cuando se está al 115%. Es decir, considerando el factor de servicio
del motor, ¿no? Entonces, es otro criterio que muchas veces no se toma en cuenta, como digo, de la parte del proyecto eléctrico, ¿no? Entonces tenemos subdimensionamiento de los cables que van a generar que la bomba eléctrica no pueda funcionar. Claro, si estamos a distancias, y es uno de los temas a evaluar justamente en la parte económica, si estamos a distancias muy extensas de nuestra fuente de suministro eléctrico, probablemente el costo de los cables supere largamente el costo de una bomba diésel, ¿no? Un caso que me sucedió es un hotel se estaba construyendo y durante el proceso el concesionario eléctrico dijo que no tenía capacidad para atender el suministro eléctrico este hotel tenía un doble frente a dos calles. Entonces, no tenía capacidad para atender, digamos, el frente en la calle A, sino sí para la calle B. Y todo aquello que se proyectó de suministro para un frente tuvo que cambiarse hacia el otro lado, pero lo único que hicieron es cambiar el punto de alimentación y no redimensionaron los cables. Entonces, cuando tocó hacer la puesta en marcha, caía tensión, ¿no? Y el motor no arrancaba. Se caía, era nominalmente 380 voltios y el voltaje en el arranque llegaba a 180, 190. Caía a la mitad. Simplemente por no haber tomado en cuenta el nuevo recorrido del cableado, ¿no? O sea, desde el punto de vista de protección contra incendio, todo estaba bien, ¿no? Pero vean cómo afecta el no tener en cuenta el proyecto eléctrico para este sistema. La fuente de energía confiable debe poseer estas características. La central de generación de energía no ha experimentado ninguna parada de más de 10 horas continuas durante el año anterior a la presentación del plan, ¿no? Esto es lo que mencionaba de qué es lo que puede ser considerado como una fuente confiable de energía de acuerdo a un FPA. 10 horas de interrupción, pues no ha tenido más de 10 horas de interrupción al año. Ahora, esto está en el anexo y no sé, para los que no estén acostumbrados a leer las normas del FPA, todo lo que está en los anexos son notas aclaratorias para entender los conceptos, pero no forman parte de la norma en sí. ¿Ok? Ok. Hablaba yo de la corriente que se debe considerar para hacer el cálculo en el arranque. Entonces, la norma nos da cuáles son los valores. O sea, el rotor bloqueado en un motor eléctrico es cuando el rotor no se mueve. Y eso equivale eléctricamente a estar en cortocircuito. Es justamente donde el motor consume su pico de corriente, en el arranque. Y es el que se debe considerar para hacer ese cálculo de caída de tensión en el arranque, que no debe superar ese 15%. Bueno, y los motores eléctricos deben estar específicamente diseñados para trabajar con bombas contra incendio. Y una de las características que diferencia un motor eléctrico convencional de un motor eléctrico dedicado a bombas contra incendio es justamente esta limitación de corriente de rotor bloqueado. Un motor estándar tiene corrientes mucho más altas, ¿no? Entonces, los motores contra incendio, bueno, tradicionalmente se van a pintar de rojo porque la bomba también es de color rojo, pero tienen, como decía, esa principal característica eléctrica. Por el resto, mecánicamente, realmente no hay una mayor diferencia respecto a un motor convencional. Claro, vamos a tener motores estos de eje extendido para bombas verticales en línea o estos tipos de motores para bombas horizontales, ¿no? Y el estándar, digamos, como está en la fotografía, es un motor del tipo abierto, que bajo la denominación de NEMA es un motor a prueba de goteo.
Algunos, bueno, existe también la opción de un motor hermético sellado, ¿no? Efectivamente un motor TFC, ¿no? Totalmente cerrado, enfriado por ventilador. Pero si tomamos en cuenta que la norma 20 nos pide también ciertas condiciones ambientales para la bomba contra incendio, muchas veces consideraría que es un gasto innecesario utilizar un motor TFC, porque debemos mantener siempre la sala de bombas libre de humedad, bueno, idealmente, ¿no? Bien diseñada, libre de humedad, y por lo tanto no deberíamos tener el requerimiento o la necesidad de escoger un motor sellado. Ejemplo de una placa de un motor listado. Bueno, debemos encontrar no solamente el sello UL, sino que diga específicamente que es un motor para bomba contra incendio, ¿no? Y va a aparecer el número de expediente. Aquellos que han podido ingresar a la página web de UL, existe un servicio que se llama el UL IQ. Uno puede suscribirse a eso y consultar si efectivamente, no solamente un motor, sino cualquier dispositivo, cualquier equipo, efectivamente tiene el listado, va a aparecer ahí, ¿no? Uno puede filtrar por fabricante o por uso de tipo de dispositivo. Pero podemos tener motores IEC. De hecho, aquí aparece también que este motor cumple con ambas normativas, o sea, no son excluyentes. Ahora, aquí también vemos, quizás aquí no se distingue mucho, pero es el mismo fabricante, BEG, fabricante brasilero de componentes eléctricos, dentro de ello motores. Vemos aquí que tiene el sello UL y este también tiene el sello UL. Quizás para los que estén más atrás no distingan tanto, pero los que estén al frente ven alguna diferencia. Dice Firepan Motor, acá a la izquierda, aquí yo veo el sello UL. Pero no es para uso de bomba contra incendio. Y muchas veces nos sorprenden con esto. No, su motor UL. Sí, pero aquí dice para uso en área segura, no dice para uso en motor contra incendio. Entonces también tengan mucho cuidado. Y bueno, aquí se me viene a la memoria, no hay FM, ¿no? Y al menos en Perú está sucediendo muchos proyectos hospitalarios, que es uno de los segmentos, digamos, dentro de la reactivación económica que se está dando en el Perú, se están diseñando con bombas con motor eléctrico. Y la especificación dice, el motor eléctrico debe ser UL y FM. Y son proyectos del Estado, sobre el cual uno no puede desviarse, digamos que no puede negociar y sustentar ante una supervisión o el propietario. Mira, no existen motores FM eléctricos, no existen. Entonces simplemente es, bueno, no cumples con la especificación, no te acepto la bomba que me has entregado. Y ahí se queda el proyecto, 3 años, 4 años, y ese hospital sin poder funcionar porque nadie da la autorización a que esa bomba sea aceptada porque no existe la especificación FM, ¿no? Y tenemos hospitales que están años. De repente Alejandro puede ser testigo ahí de hospitales que no se dan operación porque simplemente no se han recepcionado. Y una de las razones es esta, ¿no? De que por hacer un copiar y pegar de una especificación, estamos haciendo una exigencia de algo incumplible porque no existe. Ok, tenemos también bombas tipo turbina vertical. Una característica es que estas bombas van a tener eje hueco y un trinquete o ratchet para mantener solamente un sentido de giro, ¿no? No pueden girar inverso. Fuentes de energía. Cuando hablamos de fuentes adicionales de energía, ¿qué es lo que nos dice NFPA 20? Los generadores
de reserva en sitio deben cumplir con la sección 9.4 y deben cumplir con los requisitos de los niveles 1, tipo 10, clase X, de la NFPA 110. ¿Y qué significa eso? Bueno, NFPA 110, que es la norma de sistemas de energía de emergencia, nos hace esta clasificación. Los sistemas de nivel 1 están destinados a suministrar automáticamente sistemas eléctricos esenciales, ¿no? Dentro de los cuales pueden ser iluminación de seguridad, sistemas de detección de alarma de incendios, ascensores, bombas contra incendio, sistemas de comunicación de servicios de emergencia, bueno, procesos industriales donde la interrupción actual produciría graves riesgos para la seguridad humana o salud de la vida, y sistemas esenciales de ventilación y eliminación de humo. Bueno, también lo menciono aquí porque ese sistema de ventilación tendría que estar involucrado, digamos, con el abastecimiento de aire fresco o extracción de aire enrarecido de una bomba diésel. Si la bomba diésel es un elemento de emergencia para la seguridad humana, sí, ¿no? Entonces, una bomba diésel no está totalmente autónoma del suministro eléctrico. Porque si esa bomba está, bueno, no exageremos a un sótano 10, pero digamos a un sótano 3 o 4, no hay sistema de ventilación natural que pueda suministrar aire fresco y extraer aire enrarecido de un tercer sótano. Va a tener que ser necesariamente impulsado por un sistema mecánico de ventilación. Y ese sistema mecánico de ventilación va a tener que ser accionado por motores eléctricos. Y esos motores eléctricos van a tener que ser abastecidos por un suministro de emergencia. Ok, eso era respecto al nivel. O sea, el grupo electrógeno o el generador para una bomba contra incendio debe ser de nivel 1. Y luego la clase, ¿no? La clase nos va a decir por cuánto tiempo tiene que operar el sistema. Mínimo que lo que nos pide es un clase 2, o sea que puede operar por 2 horas, por lo menos. Y el tipo de sistema, ¿no? El tipo U es prácticamente un UPS, no hay interrupción de energía. Lo que nos pide es un tipo 60. O sea, por lo menos en 60 segundos debe arrancar automáticamente el generador, tan pronto se haya producido la pérdida del suministro primario. La capacidad de suministro de combustible del generador deberá ser suficiente para proporcionar 8 horas de funcionamiento de la bomba contra incendios al 100% de la capacidad nominal de la bomba, además de otras cargas que pudiera tener. La transferencia de energía al controlador de la bomba contra incendios entre el suministro normal y un suministro alternativo debe realizarse dentro de la sala de bombas. Y es otra diferencia. Necesitamos que ese interruptor de transferencia esté en la sala de bombas, sea integral al tablero controlador o sea independiente, pero debe estar ahí, lo cual implica que a la sala de bombas deben llegarle 2 suministros distintos y protegidos, ¿no? Vemos que esto es lo que veríamos típicamente en un tablero controlador eléctrico. Dentro de las fallas, básicamente estas 3, o no fallas, señales: energía disponible, inversión de fase, por si se conectan o se alteran alguna de las fases, y alguna falla general del sistema. Los controles deben ubicarse lo más cerca posible, o sea, debemos tener línea de vista del tablero hacia la bomba. 12 pulgadas, y esto se respeta también para las bombas diésel. Para evitar cualquier posible inundación, no debe existir ninguna parte eléctrica que esté por debajo de esas 12 pulgadas sobre el suelo. Y también tenemos que cumplir con lo que nos dice NFPA 70 respecto a las áreas libres de trabajo, porque se trata de un equipo eléctrico, el tablero, ¿no? Entonces necesitamos siempre área libre
frente al tablero para poder trabajar, mínimo 1 metro. Bueno, en realidad esto, ¿no? 90 centímetros, 3 pies. ¿No? Muchas veces nos dan solamente lo que dé el radio de giro de la puerta. Normalmente es un trabajo de riesgo eléctrico sobre el cual o sea, no hay que subestimar la posible generación de un arco eléctrico. En las simulaciones que hablaba Federico ayer, pues será de los kilowatts de radiación, un arco eléctrico puede generar, digamos, energía radiante que puede generar quemaduras importantes a una persona, ¿no? Y no es solamente el destello, sino que se ioniza todo el aire del exterior. Entonces, por eso es que ustedes ven que los EPPs cubren todo. O sea, no es que solamente esté en la área de proyección, sino que puede penetrar ese aire caliente dentro de los espacios que generamos en la ropa y generarnos quemaduras. Entonces, por eso es importante también la desconexión previa al interruptor y poder trabajar. Digamos, si tuviéramos el disyuntor previo, aquí no habría ningún riesgo eléctrico, por lo tanto, no tendría que trabajar con elementos de protección personal contra electricidad o contra descarga de arco. Se debe proporcionar medios en el exterior del controlador para leer todas las corrientes de línea y todos los voltajes de línea con una precisión dentro de más o menos 2% de voltaje y la corriente de placa de identificación del motor. Entonces, ya no es necesario, cuando estoy hablando de la última edición, y esto ya se arrastra de algunas ediciones anteriores, abrir el tablero para poder hacer mediciones de voltaje o corriente. El tablero debe permitir hacer estas lecturas con la puerta cerrada. Las siguientes instrucciones de operación básicas como mínimo, bueno, secuencia de apertura y cierre de los interruptores de elemento normal y de emergencia, secuencia de apertura y cierre de los disjuntores normales y de emergencia, manejo del control mecánico de emergencia, arranque de la bomba por medios eléctricos manuales y parada de la bomba por medios eléctricos manuales. Vamos a ver instrucciones mínimas de un tablero y esto es lo mínimo que podríamos ver pues, en una pantalla o en un controlador con una transferencia automática. Energía disponible conectada, ¿no? Y que pueda hacer la transferencia aquí nos indica que está conectado a la fuente 1. Ok. Bueno, posibles configuraciones, como mencioné, la transferencia automática puede ser parte integral del tablero controlador o puede ser un tablero independiente. Ok, vayamos entonces a qué opciones tenemos con motores diésel. Primero hay que hacer una posible compensación de potencia disponible del motor dependiendo de las condiciones ambientales. Una es la altura sobre el nivel del mar. Al tener mayor altura sobre el nivel del mar, la densidad del aire es menor, por lo tanto hay menos moléculas de oxígeno que puedan entrar en combustión y generar la potencia necesaria. Entonces hay un factor de compensación por altura y otro también por compensación por temperatura, ¿no? Igual, al tener el aire mayor temperatura, su densidad disminuye. Por lo tanto, hay menos oxígeno para entrar en combustión y debe compensarse esa potencia disponible. Para el motor eléctrico no es un tema tiene que ver con la densidad, pero tiene que ver con la capacidad de enfriamiento. Entonces, pero si mantenemos la sala de bombas a las temperaturas que nos dice la norma, digamos, no tendríamos necesidad de hacer esa compensación por altura sobre el nivel del mar. Bueno, hay un escardánico. Tenemos un gobernador de velocidad, era lo que hablaba también Luis ayer. Si este gobernador fallara en mantener hasta un 10% por encima la velocidad de giro del motor, entonces podría ser necesario el uso de una válvula de alivio, ¿no? Entonces, es un elemento que puede fallar. La última edición creo que es 2022, nos pide que el motor diésel pueda mostrar estas señales. Exceso de velocidad del motor,
señal de baja presión de aceite, bueno, baja presión de aceite, señales de temperatura alta y baja refrigerante, ¿no? Temperatura baja, temperatura alta, señal de temperatura alta del agua de refrigeración y señal de flujo o bajo flujo de refrigeración. Son las nuevas señales que se deben incorporar al tablero local del motor diésel, de acuerdo a la última edición de la norma NFPA 20. Bueno, mi reflexión es que un motor diésel tiene mayor probabilidad de falla, tal como está. Por lo tanto, requiere de más elementos de protección para poder garantizar esa confiabilidad, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera la norma va implementando. O sea, un motor diésel tiene 2 cargadores de batería, tiene 2 juegos de baterías, tiene 2 arrancadores de motor. Vamos duplicando elementos para garantizar su confiabilidad. Y otro elemento que muchas veces se pasa por alto, porque digamos, este es un diseño que tiene que hacer el proyectista mecánico, ¿no? Para la ventilación de la sala de bombas. Y que no, muchas veces, como digo, no se toma en cuenta, al igual que para el caso de la bomba eléctrica, el proyectista eléctrico para el motor eléctrico. Entonces, debemos garantizar temperatura máxima en la sala de bombas. Porque ya vimos que el incremento de temperatura disminuye la potencia efectiva del motor. Y esta ventilación debe ser, bueno, para dar la temperatura, debe ser suministro de aire fresco al motor, porque el motor consume aire para entrar en combustión y generar la potencia. Y además necesitamos ventilación. El motor genera calor por radiación. A pesar de que tenga su sistema de enfriamiento, el motor calienta y va a calentar su entorno. Y al calentar el entorno, nuevamente podemos superar estas temperaturas, ¿no? O sea, digamos que se vuelve un círculo vicioso. Y necesitamos expulsar ese aire caliente y renovarlo con aire fresco. Tenemos también el tanque de suministro de combustible. Bueno, aquí hay un cambio en la norma también, que antes uno simplemente elegía, por cada HP del motor ponemos un galón de combustible. La norma ha cambiado porque tenemos motores más eficientes que consumen menos combustible para entregar la misma potencia. Y ahora lo que dice es que se debe calcular bajo una autonomía de 12 horas, ¿no? Entonces, podemos tener ahora tanques de combustible mucho más pequeños que lo que tradicionalmente uno puede tener, considerando un galón por HP. Algo de lo que les hablaba, ¿no? Ese tanque de combustible va a generar vapores. Y esos vapores deben ser expulsados al exterior, no fuera de la sala de bombas, sino al exterior. Y eso implicaría, o bien, como es la fotografía de este caso, expulsarlas en el último nivel de la edificación, con todo el trayecto de tubería que eso involucra. Y vemos que sale, digamos, aprovechando la misma montante, sale también con el ducto de escape del motor, ¿no? La tubería de escape. El tubo de escape debe estar cubierto con aislamiento de alta temperatura o protegido de otra manera para proteger al personal de lesiones. Si el tubo de escape va en un ducto protegido, no tendría por qué aislarse, ¿no? Porque no va a entrar en interacción con alguien que podría o pudiera sufrir quemaduras o lesiones al entrar en contacto con el tubo. Debe salir fuera de las bombas y aquí dice si se dispondrán para excluir el agua. Y eso vamos a verlo más adelante a qué se refiere. Muchas veces, cuando se hace el aislamiento, se hace también para tapar las fallas, como la que se muestra aquí. Como no me quedó alineado el tubo de escape con el motor, fuerzo la unión flexible para que conecten y lo tapo con el aislamiento, ¿no? Una práctica muy común y es una de las primeras cosas que reviso. Hagamos eso, quiere ver cómo está la junta flexible.
Porque si bien es una junta flexible, no está diseñada para absorber un desalineamiento axial, o perdón, desalineamiento lateral. Es para compensar dilataciones cuando el motor esté funcionando. Nada más, esa es su función. Y entonces, al tenerlo así como un acordeón, lo que vamos a hacer es que poco a poco vamos a ir fatigándolo y esa unión va a fallar en algún momento. ¿Okay? Quizás no cuando se haga la puesta en marcha, pero si realmente hacen el encendido 30 minutos semanalmente, que es lo que dice la norma, esta unión flexible va a fallar. ¿No? Como es este caso. Si uno ve con detalle aquí, ya hay una fisura. La unión está rota. ¿Y qué es lo que va a pasar por acá? Y bueno, creo que el color ya muestra qué es lo que está pasando aquí. Todos los gases de combustión no se van al exterior, sino que se quedan dentro de la sala de bombas, y esto es carbón, ¿no? La combustión en un motor no es perfecta. Siempre va a generar vapores o combustible no quemado. Y eso se va a ir acumulando aquí. ¿Me ayudas con el video del lado, por favor, Oscar? Lo que está acá es el silenciador. Bueno, está cubierto todo con el aislamiento. ¿Y vieron ustedes qué sacó? Agua. Producto de la combustión se produce agua. Y justamente el tubo de escape tiene un punto de purga. Y ese punto de purga es solamente para el silenciador, no para todo el recorrido de la tubería de escape. Y es otra de las omisiones que hay en los diseños del tubo de escape. No consideran un punto de purga de los condensados que se van a producir. Y vean ustedes la cantidad de agua que sale. Algo que se manifiesta también es si ustedes ven, sobre todo cuando el tubo de escape sale pegado a una pared, si ven la pared manchada de negro, es porque está arrastrando agua, que se está arrastrando el hollín o el carbón y lo está impregnando contra la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un sistema de purga de condensados dentro de la tubería de escape, que debe considerarse. Entonces, lo que vimos, bueno, esta foto ya la vimos, sacamos la tubería de escape hacia el exterior del edificio. Esta tubería de escape está encasillada en un ducto protegido, no tendría por qué llevar aislamiento térmico, con lo cual podemos, digamos, economizar en la instalación. Pero algo que ven acá, ven el tubo de escape, penetra esta pared, ¿y qué pasó con la pared? Se agrietó. ¿Por qué? Dilatación. No se toma en cuenta la dilatación, o sea, cuando se instala, eso está a temperatura ambiente, digamos aquí 20, 25 grados centígrados, pero cuando el motor funciona, ¿qué temperatura o a qué temperatura salen los gases de escape? 500, 600 grados centígrados. Entonces, hay un salto de 500 y pico grados en los cuales la tubería de acero se va a tener que dilatar y a algún lado va a tener que expandirse, ¿no? Y va a generar ese esfuerzo si es que no se consideran juntas de dilatación o elementos que absorban la posible dilatación de la tubería, sobre todo cuando hay tramos rectos extensos, que es otro de los problemas que se están generando aquí, ¿no? Se diseña una sala de bombas a un extremo y las tuberías de escape salen diametralmente opuestas en el otro lado del edificio. Por lo tanto, en la zona de sótanos trasladamos toda la tubería con tramos rectos importantes. Y eso va a generar esfuerzos axiales en la tubería. En este caso, es evidente que la dilatación ha producido este esfuerzo en la pared, ¿no? Como te decía, se debe considerar puntos de purga de condensado en los tramos bajos o en el punto bajo de los tramos verticales, ¿no? Para poder purgar todos los condensados que se produzcan. No está explícitamente dicho en la NFPA 20, pero, si no me equivoco, creo que es la 550 de equipos de emergencia, o la 110 también. Entonces, ya con este video,
Bueno, eso es justamente donde viene la grieta, en la junta flexible. Bueno, esa es parte del video, porque la otra parte no la pude obtener. Luego, ustedes ven que sale aquí en nube negra, porque la tubería flexible ya se rompió. Y empiezan a salir gases de combustión por acá. Pero en el tiempo esto se fue acumulando y originaron que el motor se incendiara por una junta flexible mal instalada, ¿no? A ver, vamos a ver si se ve de nuevo. ¿Puedes ponerlo una vez más? O sea, por aquí ustedes van a ver la nube negra que sale. Y otra de las características, ¿no? Por suerte, digamos que aquí, no por suerte, respetando las condiciones, el panel controlador está en la línea de vista de la bomba, ¿no? Hay otros sitios en los cuales los colocan en ambientes distintos. Imagínense qué hubiera pasado si no pudiera ver la bomba. Esto hubiera seguido, bueno, finalmente, como les digo, el motor se incendió, ¿no? Se incendió toda la parte, no es que el motor en sí, sino toda la parte superior, las culatas, las mangueras de combustible o de lubricación fueron las que se quemaron y al final, pues, por seguro, decidieron declarar una pérdida total y cambiar la bomba, ¿no? Pero es una pérdida total. Ok. Las bombas con motor diésel se deben funcionar o se deben operar 30 minutos semanalmente. Esto va a involucrar no solamente por la parte de CAPEX o de inversión de capital inicial, una bomba diésel es más costosa, sino que por la parte de OPEX o costos operativos, la bomba diésel también es más costosa. Son 30 minutos semanales de combustible que tengo que considerar siempre. Debo mantener el nivel de combustible siempre a 2/3 del tanque. No sé la realidad de otros países, pero aquí no se usa diésel, sino biodiesel, DB5, 5% de biodiesel. Y ese biodiesel tiene características en el tiempo muy distintas al diésel. Se degrada mucho más fácilmente, se oxida fácilmente y se puede saponificar, o sea, precipita una brea, un jabón, que bueno, va a adherirse a las paredes del tanque y en el peor de los casos podría ingresar a la bomba de inyección y peor a los inyectores y tapar los inyectores. Entonces, un sistema de biodiesel requiere un mayor grado de mantenimiento al sistema. Y uno de los sistemas que hay es, bueno, mal llamado equipo de diálisis, porque el diálisis para las personas, pero es un sistema de pulido de combustible, ¿no? Elimina el agua y elimina los precipitados o los sólidos que se pueden haber precipitado o formado dentro del tanque, lo cual incrementa el costo operativo del sistema con un motor diésel. Este para mí sería prácticamente una sala de bombas contra incendio ideal. Amplia, correctamente iluminada, espacio lateral para poder trabajar y con una correcta iluminación y ventilación, ¿no? Entonces, vemos los ductos de ventilación o de inyección de aire y también los ductos de extracción para mantener la temperatura adecuada dentro de la sala de bombas. Ahora, estos sistemas de ventilación requieren energía eléctrica. Uf. Otro de los problemas, no sé si a alguien le ha pasado, que las baterías estallan. Si tenemos bajo nivel de electrolito, las baterías se pueden recalentar y estallar, ¿no? Y si hay alguien ahí,
le va a salpicar ácido, ¿no? Es por eso también que la norma nos dice que las baterías no deben estar frente al panel operador del motor, sino deben estar del otro lado. Porque si ocurriera un problema con las baterías, van a dañar al operador que esté frente al tablero. Bueno, los controles deben estar ubicados lo más cerca posible de los motores que controlan y estarán a la vista de los motores, que justamente hemos visto ahí la ventaja en un caso real, ¿no? De poder reaccionar oportunamente ante un eventual problema. Y ¿se acuerdan en el tablero del motor eléctrico cuántas señales habían y cuántas tenemos acá para el motor diésel? O sea, son muchas más variables que tenemos que ir verificando. Entonces, mucho mayor cuidado porque hay elementos que pueden fallar con una mayor probabilidad. ¿Ok? Entonces, presión de aceite, temperatura del motor, fallado del motor al arrancar, exceso de velocidad, alta temperatura de refrigeración, y si tuviera un controlador electrónico, pues también el monitoreo del controlador electrónico. Bueno, son las señales que deben haber para el monitoreo de un motor diésel. Yendo hacia la NFPA 25, que es la norma de inspección, pruebas y mantenimiento, estas son las rutinas que debemos tener para los sistemas. Entonces, si es un motor diésel, tenemos todas estas características que hay que ir en esta parte de inspección, ¿no? El respirador del cárter, el sistema de escape, mangueras, ventiladores. Bueno, ¿qué más? En pruebas, decía, debemos probar el sistema de combustible, o sea, la calidad del combustible, cómo se está almacenando en el tanque. La válvula, si es que lo hubiera, ¿no? Se debe probar semanalmente la bomba diésel y eventualmente es un tema de análisis la bomba eléctrica o probarla mensualmente o eventualmente también semanalmente. Pero la diferencia es que la bomba eléctrica se prueba por 10 minutos, mientras que la diésel se opera por 30 minutos mínimo. Baterías, bueno, son temas del motor, cambio de aceite, cambio de filtro, cambio de combustible, por 50 horas o anualmente. Entonces, creo que si operamos la bomba 30 minutos semanalmente, no llegamos a las 50 horas, ¿no? Entonces, el ciclo anual se va a cumplir antes de llegar a las 50 horas anuales para hacer el mantenimiento y cambio de los sistemas. Dentro de las clasificaciones de NFPA 25 también de las deficiencias no críticas en una bomba eléctrica, bueno, una sería que no hay energía en la bomba jockey, no hay una correcta iluminación o de las luces piloto de los sistemas del suministro eléctrico, ¿no? O sea, esta que hay una inversión de fase o una pérdida de fase. En la bomba diésel tenemos que puede haber un bajo nivel de agua de refrigeración, bajo nivel de aceite, bajo nivel de electrolito en las baterías, que no está leyendo el sistema de temporización, o un bajo nivel de aceite si hubiera una bomba tipo turbina en la caja de engranajes, ¿no? Bajo nivel de aceite en la caja de engranajes. Deficiencias críticas, bueno, esto bajo NFPA 25, como que es algo que se está implementando, una deficiencia no crítica se debe etiquetar con un rótulo amarillo, una deficiencia crítica con un rótulo naranja, ¿no? Que no podamos hacer la prueba, o perdón, que no funcionan las válvulas de alivio, que no funcionan las alarmas, no hay un correcto alineamiento del motor y la bomba,
por varios medios. Es una instalación aquí en Perú por una mala regulación de la válvula de alivio en una bomba eléctrica, ¿no? Finalmente la válvula de alivio no se operó y la bomba siguió funcionando y calentando y calentando y calentando. No se quemó el motor eléctrico, se quemó la bomba, ¿no? Por recalentamiento del agua, o sea, termodinámica. Hay una energía eléctrica que va ingresando, la única forma de disipar esa energía es a través de calor, por fricción entre el impulsor que va girando y la bomba. Entonces tenemos la bomba que se dañó. Y en el caso derecho, pues un motor diésel que prácticamente había que reemplazar porque era una reparación mayor, ¿no? Y muchas veces la falla en el motor diésel se da también por un déficit de enfriamiento. En el circuito de enfriamiento del motor diésel tenemos unos pequeños filtros para proteger que ingresen partículas extrañas al intercambiar el calor y lo puedan obstruir. Pero como consultaron ayer, creo, también sobre los tanques, cómo eliminar la suciedad de los tanques, es porque es un problema la suciedad en los tanques y eso llega al motor y pueden obstruir el sistema de enfriamiento. Y si se obstruye el sistema de enfriamiento, sería en 3 minutos un motor diésel se puede quemar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando operen la bomba estén presentes y cuando prueben la bomba, sea esta la prueba semanal en la bomba diésel, los tableros modernos tienen un botón de prueba. No prueben la bomba abriendo la línea de sensado de presión, porque cuando hacen eso, el tablero va a pensar que está en modo de emergencia, que hay un incendio, y va a actuar en modo sacrificio. Cuando operen la bomba con el botón de prueba, todas las protecciones del motor van a estar activas. Si hubiera un recalentamiento, el motor va a parar para evitar ese sobrecalentamiento. Si hay baja presión de aceite, el motor va a parar. Pero eso es solo si operan la bomba con el botón de prueba. Muchos fabricantes o varios fabricantes tienen ese botón identificado con un color amarillo con una valvulita, ¿no? Que como que representa la válvula solemne de purga de agua para que se despresurice el sistema. Entonces, nada más, esto es lo que queremos evitar, que sea nuestra bomba el corazón del sistema y que no sea un dolor de cabeza que tengamos que estar preocupados por su mantenimiento o reemplazo. Ok, me quedo aquí. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. No sé si nos puede ampliar algo con respecto al cimiento del sistema de bombeo. La base, lo he visto como una práctica común en Costa Rica, se hace para motores diésel por un asunto de control de vibración, de hacer un cimiento de 3.5 a 5 veces el peso del motor, casi como independiente. Es una mole bajo el motor, pero no está directamente en la NFPA. Es una recomendación por vibraciones. No sé cómo lo hacen acá o si nos puede comentar. Mira, lo único que te puedo decir ahí es, en base al Hydraulic Institute, ¿no? Se recomienda que el bastidor de la bomba sea rellenado con un grouting para trasladar el centro de gravedad hacia abajo y eliminar justamente las vibraciones. Una misión es justamente no aplicar el grouting y dejar el bastidor vacío, ¿no? Sí, pero bajo el patín, ese bastidor, toda la estructura metálica, no le agregan nada. No, bueno, sinceramente desconocería ahí, tendría que consultarlo con una parte estructural, pero no he intervenido ahí. Sí, el grouting sería en el patín. En el patín. Esas 3, 4 pulgadas, ahí se rellena con grouting Sí. para bajar, pero en el piso no. No. Va nada más. Okay. Sí, eso lo he visto. Hacen un hueco grandísimo y se le hace como un cimiento independiente al sistema de bombeo. Pues, yo lo considero no, como un gasto innecesario. Es un trabajo grande. No lo he visto. Sí, y se le pone
un aislador como estereofón de 3 Que tengo pulgadas acá. así alrededor y chorrea y toda una estructura. ¿Sí lo ves? Sí lo he visto, sinceramente no sé la justificación o el cálculo que se tendría que hacer para eso. Te mentiría. No es necesario. O sea, un comentario es, por ejemplo, en sistemas de aire acondicionado, ¿no? Los sistemas de bombeo de agua helada, que podríamos estar hablando de las mismas potencias o tamaños de bomba, va efectivamente sobre una base flotante y aisladores, ¿no? Pero porque eso está funcionando continuamente y podría transmitir esa vibración y ser molesto para los ocupantes. Para la bomba contra incendio del lado de confort, yo diría que queda de segundo plano. Si se quiere invertir en hacer eso, bueno, pero no es un requisito, ¿no? Sí, sí, Bien. no está en la norma. Para que los chicos de virtual escuchen. Igual que lo que mencionas, el tema de, ves en las fotos, juntas flexibles ahí. No son necesarias. Son perjudiciales. Es peor, Carlitos. Peor. Bien, seguimos acá con las preguntas. Ingeniero, hola, hacías referencia a las distancias que se deben conservar entre la bomba y los tableros y, pues, infortunadamente muchas veces quien construye es quien hace el mantenimiento posterior, 6, 8 meses, un año después, y las inspecciones que hacemos bomberos generalmente nos genera bastante dificultad poder realizar una buena inspección teniendo en cuenta los espacios tan reducidos. ¿Hay alguna norma o algún escrito o algo que nos determine para que al momento del diseño del cuarto de bombas, quien construye el cuarto de bombas, que muchas veces no es ni quien provee la bomba ni el sistema ni quien lo instala, tenga algunas dimensiones mínimas para el diseño y construcción de dichos cuartos, del tablero a la bomba tantos pies o tantos metros, del piso al techo tantos pies o tantos metros? ¿Hay algo que pueda servirnos como guía para exigirle o para recomendarle a los constructores? Explícitamente en la NFPA 20 no. Sí lo mencioné aquí en el código eléctrico, la NFPA 70 sí te da distancias mínimas frente y posterior al tablero eléctrico para justamente poder hacer trabajos de mantenimiento. Y creería que la NFPA 78 o 79, que es la 78 es de mantenimiento eléctrico y la 79 de máquinas en general, deben estar las distancias mínimas para espacios mínimos, digamos, laterales a una máquina para poder hacer el mantenimiento. No lo tengo exacto, pero sí, yo creería que ahí debe estar descrito. Bien, ¿más preguntas? Acá, sí, sabía que había un par más. Yo también tengo alguna. Ingeniero, una consulta. ¿Existe algo en la norma que nos hable acerca del material del conductor? ¿Cobre o aluminio o existe alguna recomendación? Porque, digamos, en mi país, Costa Rica, se pueden hacer ambas, cobre o aluminio, pero sé que hay recomendaciones de fabricantes en alimentar tanto en cobre, ¿verdad? O alimentar tanto en aluminio. Mira, yo creería que por flexibilidad, bueno, a menos en instalaciones interiores, flexibilidad del aluminio puede ser más complicado, ¿no? En la alimentación exterior, yo creería, bueno, no hay ninguna restricción para que pueda ser aluminio, pero digamos, interiores puede ser complejo hacer una instalación con calidad de aluminio. No hay ninguna restricción. Todo lo que es la parte eléctrica, digamos que se excluye de NFPA 20 y te dice tienes que ir al artículo 695 de NFPA 70. Y ahí en las tablas de selección se muestran ambos materiales. Y las de Zoom, que no tengo acceso, no las voy a ver ahí. Hola, Fernando, ¿qué tal? Sí. Dos consultas. Primero era con respecto al transformador. Creo que no escuché si lo mencionaste o no. Quería saber qué dice el Código Nacional con respecto a los transformadores. Si deben ser independientes para la bomba contra incendio, podrá compartirse con lo del edificio.
Y la otra es, no entendí bien cuando mencionaste la diferencia en una bomba eléctrica estándar y una bomba eléctrica contra incendio. Si lo puedes repetir esa parte, por favor. En el código eléctrico no hay ninguna restricción para poder alimentar la bomba desde el mismo suministro general de la edificación. Lo que hay es que el seccionador principal del edificio no debe interrumpir la alimentación a la bomba eléctrica. Eso implicaría que ese seccionador, o que la conexión o la derivación, mejor dicho, de la bomba eléctrica debe estar aguas arriba de ese seccionador, ¿no? Esa es la única restricción, y entonces el dimensionamiento del transformador, pues, sería sumando todas las cargas y poder absorber la carga o la potencia de arranque de la bomba. Nada más. Respecto a las bombas eléctricas convencionales, bueno, no lo mencioné, lo que dije fue que tengamos cuidado cuando nos presenten un motor con una placa que diga UL, ¿no? Porque muchas veces se busca sustentar la bomba como certificada, porque, a ver, en el Perú se ha hecho un enredo con la bomba contra incendio y tenemos, creo yo, tres clasificaciones distintas en nuestro reglamento. El primero, si no me equivoco, fue derivado de la edición 99 de la NFP 20, donde en ese año salió que bombas de menos de 500 galones por minuto no requieren ser listadas. Y eso se copió en nuestro RNE, en nuestro reglamento, que es del 2006. Pero, si no me equivoco, a la siguiente o dos ediciones siguientes en NFP 20 eliminó eso, porque fue un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice otro artículo de nuestro reglamento? Es que las bombas no requieren ser listadas, o sea, dice de 499 galones por minuto, no requieren ser listadas siempre que cuenten con una aprobación de un laboratorio de certificación independiente al fabricante, y ahí la enredaron peor, que sea perteneciente al ILAC. ¿Y qué es el ILAC? Es la Asociación de Laboratorios de Certificación de distintos países. Y yo he buscado, no existe ningún laboratorio de prueba de bombas que pertenezca a ILAC. O sea, nuestro reglamento está pidiendo algo que no existe, así como había las bombas o los motores FM, que no existen. No hay laboratorio de certificación de bombas que pertenezca a ILAC. Y bueno, el gran problema realmente no es la bomba, porque hidráulicamente una bomba contra incendio no difiere de una bomba convencional. La gran diferencia está en el tablero eléctrico. Todas las protecciones que se dan, el incremento de costo, o sea, si alguno ha tenido acceso a ver de repente una lista de precios de un fabricante, va a ver que el costo de la bomba, yo diría que es el 20% del costo del paquete de bombeo. Si es una bomba eléctrica, el otro 80% está en el costo del tablero. Y si es una bomba diésel, el 60-70% está en el costo del motor diésel y un 20% en el tablero. El costo de la bomba es nada, y nos estamos enfocando en buscar una bomba no listada, cuando ese no es el problema, si el tema es el costo de implementar una bomba contra incendio, ¿no? Entonces, bajo este antecedente es que muchos, al no existir ese laboratorio de certificación, dicen, no, pero mi bomba es UL, mira la placa del motor dice UL. Pero no es que sea un UL de bomba contra incendio, es UL del motor, que es un equipo seguro en baja tensión, de repente, ¿no? Así como el ejemplo que siempre veis, los cargadores de nuestro celular o de las laptops. Si tú le das la vuelta a la etiqueta, vas a encontrar un sello UL. Y eso no quiere decir que sea una laptop contra incendio. Es simplemente que es un transformador seguro para la manipulación de las personas. Y de eso se aferran algunos por ignorancia, otros por mala intención, en querer justificar esas bombas para un sistema contra incendio. Bien. Muchas gracias, Fernando. Muy buena presentación. Deme un segundito. Yo tengo un comentario más, que es un comentario y una pregunta. El título de la charla es bomba contra incendio eléctrico con motor diésel, es la pregunta.
Entonces yo estaba pensando en la respuesta de la pregunta y en verdad quería hacer un comentario que capaz que va más a modo de capaz que es lo mismo que tú usas para variarlo. Yo en la selección de bombas uso como dos parámetros importantes para ver cómo resuelvo cada uno de los diseños. Uno es el costo y otro es la cultura. Y voy a poner dentro de costo lo que involucra la parte eléctrica, lo que involucra el mantenimiento, lo que involucra el tener la bomba disponible o no en un lugar en un momento, porque eso también se puede traducir en días, puede ser un costo. Pero hay una variable que para mí es fundamental y es la cultura del lugar que va a recibir la bomba. A modo de ejemplo, y yo lo voy a poner en mi país porque es el que tengo de ejemplo. A mí, por ejemplo, en los edificios residenciales, en las viviendas, no se me ocurre poner una bomba diésel. ¿Por qué? Y porque los edificios residenciales, después en la convivencia con la diésel, no se pueden poner de acuerdo para elegir una canilla. Imagínense el mantenimiento de la bomba diésel, donde es caro, es semanal. Entonces, para mí esa termina siendo, a mi entender, las dos variables que uno tiene que considerar en el proyecto, que no son pocas, porque la de costo tiene un montón de subvariables para la toma de la decisión. Y en realidad te quería preguntar si vos ves alguna más o si estás de acuerdo en líneas generales con tomar esas dos como, además de las técnicas, ¿no? Que las técnicas obviamente que las tenés que cumplir, como las principales para la toma de la decisión. No, definitivamente, tú lo has hecho, ¿no? Una junta de propietarios en un edificio de vivienda muchas veces entra en conflicto ni siquiera para pagar las cuotas y del elevador, ¿no? Entonces, ok, la gente tiene que subir por la escalera porque no están pagando el mantenimiento del elevador. Entonces sí, entrar al mantenimiento, porque el costo operativo de un motor diésel definitivamente es mucho mayor y mucho más frecuente que una bomba eléctrica, ¿no? A modo de broma, es que como proveedor me conviene, o como proveedor nos conviene vender una bomba diésel. Es un mayor costo inicial de adquisición y luego tenés el costo recurrente de mantenimiento, si es que te lo pagan, ¿no? Pero Claro. digamos que es el otro tema, ¿no? Hay proyectos en los cuales, al menos en mi punto de vista, puede ser un poco frívolo, pero que no van a ser mis clientes porque no me van a pagar lo que cuesta mi servicio. Pero eso parte ¿no? también de la decisión cultural. Si el cliente, una cosa es una industria acostumbrada a recibir mantenimientos, a trabajar con un mantenimientos, a pagar y a invertir en eso, y otra cosa, y voy a poner un ejemplo, es un banco, de repente tiene mucho menos arraigado a su cultura eso, capaz que un supermercado. Por eso para mí es una variable fundamental a la hora de elegir qué equipo de bombeo. Para mí lo tiene que ver el diseñador eso. Es una variable que tiene que manejar el diseñador. O sea, yo, por ejemplo, siempre ando preocupado de eso. Ya. Pero mencionaba supermercado. Un supermercado no puede darse el lujo de no tener un generador en sitio porque va a perder su operación, su mercadería. Entonces, es muy probable que ese grupo electrógeno sea capaz, o ese generador sea capaz de abastecer una bomba eléctrica. Sin embargo, tiene su concepto de que la bomba eléctrica o que la bomba diésel es más confiable. Entonces, ahí yo creo que es más fácilmente sustentable el migrar de una bomba diésel a una bomba eléctrica, ¿no? Que entiende ese concepto. Sobre todo, Estoy de acuerdo. Gente que está acostumbrada a hacer mantenimiento y que tiene que hacer mantenimiento, ¿no? Como dices, un edificio residencial es más complicado, inclusive un edificio de oficinas puede ser un poco más complicado, Sí. pero no perdamos de vista también que hay otros servicios que no son la bomba que te diciendo, que son servicios de protección de vidas que están en un edificio alto, ¿no? Ascensores, sistema de ventilación, sistema de presurización de escaleras, que requieren un sistema de respaldo y que van a requerir, o mejor dicho, ese sistema de respaldo fácilmente puede también abastecer una bomba eléctrica. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Un aplauso. Bueno. Le damos el certificado y nos vamos a comer. Muy buenas tardes.